El Imperio Romano fue la mayor potencia militar y política de la antigüedad, pero a partir del siglo III, una crisis hizo que este grandioso imperio cayera poco a poco debido a las incursiones bárbaras en los territorios imperiales. Pero si el imperio se hubiera recuperado de esa crisis y hubiera recuperado fuerzas, a la muerte del emperador Teodosio I, se dividió el Imperio Romano en dos mitades. A su hijo mayor, Arcadio, le dio el trono del Imperio Romano de Oriente, mientras que a su hijo menor, Honorio, lo nombró emperador del Imperio en Occidente. Sabiendo que su hijo era muy joven, nombró al general Estilicón como su tutor. Después de la división del Imperio Romano, Occidente quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania, el Magreb y las costas de Libia, mientras que Oriente estaba conformado por la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto, convirtiéndose con el tiempo en el Imperio Bizantino, denominación tomada de Bizancio, antiguo nombre griego de su capital Constantinopla. Honorio situó su capital en Mediolanum, actual Milán. Ya desde hacía tiempo, la mitad occidental del Imperio Romano había estado sumida en continuas guerras civiles por el poder, con generales que se rebelaban cada pocos meses y se autocoronaban emperadores alternativos, especialmente en Britania y Galia. A este complicado cuadro que hacía tremendamente difícil mantener el gobierno sobre el Imperio de Occidente se unían las continuas injerencias de los pueblos bárbaros, que se oponían alternativamente a las órdenes de unos u otros contendientes o rompían con todos entregándose al saqueo según les convenía. Por todo ello, Occidente sufrió de forma mucho más contundente las consecuencias de la crisis del siglo III, mientras que Oriente lograba recuperarse poco a poco, a pesar de las amenazas fronterizas de los godos y los persas, debido a los ingresos procedentes de los ricos campos de Anatolia y Egipto, su mayor cohesión interna y su población más abundante y menos golpeada por las guerras civiles, la corrupción y las pestes como ocurría en Occidente. Reducido a la Galia, Italia y parte de Hispania, el decadente imperio vivió una nueva amenaza, peor todavía que las de los pueblos germánicos. Con la llegada de los hunos comandados por el temible caudillo Atila en 451, los romanos conocieron la destrucción total, los saqueos sistemáticos y el genocidio de poblaciones enteras. Pero las intenciones de Atila eran más que eso, este bárbaro huno deseaba a Occidente para sí. Afortunadamente para el caudillo, las hordas hunas habían sido imparables e invictas. En el año 451, el debilitamiento del imperio era evidente. El rey huno Atila, había estado arrasando Europa y el imperio de Oriente. Una carta de amor por parte de la hermana del emperador occidental, Valentiniano III, Honoria, pedía al bárbaro que la rescatara de los muros de Roma y se casara con ella. Atila, viendo las ventajas que ello podría conllevar, marchó contra Roma. El general romano Flavio Aecio, marchó hacia la frontera, en Galia, y estableció alianzas con diferentes tribus bárbaras, visigodos, francos, álanos, burgundios y sármatas, en lo que se estima un ejército de alrededor de entre 100.000 y 200.000. Atila, con un ejército numéricamente superior, formado por hunos, ostrogodos, gépidos, érulos y turingios, de 500.000 de hombres, avanzó. Fue así como el 20 de junio del año 451 se enfrentaron en la batalla de los campos cataláunicos sería épica. Se calcula que las bajas fueron cuantiosas en ambos bandos, siendo un total de 300.000 muertos. La victoria se inclinaría a favor de Aecio, tras derrotar a un, hasta entonces, invencible Atila.
La popularidad de Aecio se había incrementado, ahora se había convertido en todo un héroe para Roma, su salvador. Para desgracia de Aecio, su popularidad le valdría el recelo del emperador Valentiniano III, quien, abrigando sospechas de una hipotética pretensión al trono, por lo que este infame emperador formó un complot para así erradicar al general. Sin embargo, Aecio no estaba solo, algunos de los partidarios de su causa se enteraron de esta conspiración e inmediatamente hicieron saber al romano. En octubre de ese mismo año el emperador hizo llamar a Aecio al palacio, pero el general consciente de la situación no fue desprevenido, llevando a algunos guardias encubiertos consigo. Después de una intensa discusión, Valentiniano sorprendió a Aecio con una espada dispuesto a asesinarlo, pero este llevaba consigo leales guardias que evitaron el magnicidio. En cambio estos capturan al emperador traidor. Después de interrogar al emperador, este confiesa de que la idea del asesinato no fue solo suya, sino que algunos senadores también se habían sumado al complot. Después de esto el emperador fue mantenido como prisionero por los fieles a Aecio. Esto no era nuevo para Aecio, pues la idea de que el Senado asesina a un afamado líder no es nueva para Roma. Al general se le fue entregada una lista con algunos nombres de los senadores que estuvieron involucrados en el crimen. Y así una decisión que lo afectara no solo a él pero a toda Roma. Él sabe que solo él puede poner orden en este tambaleante imperio. A finales de aquel octubre Aecio decide ir hacia la casa del Senado romano y hacer justicia. Los rumores de que el patético Valentiniano y el corrupto Senado habían intentado asesinar al Salvador de Roma habían corrido por todos los lugares del imperio. El general contaba ahora con el apoyo incondicional del ejército romano, y más importante aún, el pueblo. Aecio entró en Rávena, capital de Occidente en aquel tiempo, con nada más que una corte urbana compuesta por solo 1500 a 2000 hombres. Las tropas fieles al emperador fueron inútiles, pues los mismos habitantes y algunos soldados estaban cansados de la incompetencia del Senado y el emperador, por lo que Aecio no encontró mucha resistencia. Así fue como él entró directamente a las puertas del Senado junto con su ejército, y así Aecio hizo público el complot y los nombres de los senadores traidores, la mayoría los senadores más influyentes y poderosos del momento. El pueblo se amontonaba a las afueras de la casa senatorial y al oír la declaración de su héroe se escuchaban los gritos del pueblo pidiendo muerte a los traidores y que se otorgara el trono a Aecio. El Senado no tuvo más remedio que aceptar. Y así fue. A principios de noviembre los senadores que habían traicionado a Aecio, y con él a Roma, fueron destituidos y expulsados de Roma. Valentiniano fue llevado ante Aecio, y enfrente del Senado renunció a sus poderes y títulos imperiales otorgándoselos a el general. Con esto Roma tenía un nuevo emperador. Aecio ahora en su nueva posición ordenó que el ex emperador fuera puesto en exilio, con lo cual el César se ganó una imagen de misericordioso. Sin embargo, para mala suerte de Valentiniano, apenas salir de la ciudad fue asesinado por una turba furiosa de ciudadanos. Aecio ahora como Augusto, inició su labor de reconstrucción imperial. La tarea de Aecio no era nada fácil, con un gobierno débil, una economía débil y un caos por todos lados. El imperio estaba al borde de la destrucción, por lo que tan pronto alcanzó el poder Aecio inició una serie de reformas que cambiaron drásticamente el destino del imperio. Las reformas elaboradas iniciaron un proceso llamado regeneración romana, que básicamente se podía dividir en las siguientes partes. Primero, supresión del Senado. Aprovechando la fragilez del Senado en aquel momento, la fama negativa que tenía en aquel entonces el Senado, y el cariño que tenía entre el pueblo, Aecio tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia de Roma, algo que ni que los mismísimos Julio César o Augusto se atrevieron a hacer: la supresión del Senado romano. Con esta decisión ahora Aecio tenía un poder superior, tanto de jure como de facto, a todos los gobernantes anteriores de Roma, inclusive más aún que en tiempos de los reyes. Si bien encontró mucha oposición al tomar esta decisión, Aecio sabía a lo que se enfrentaba. Segundo, orden imperial. La siguiente medida que tomó el emperador fue otra decisión crucial para lograr la estabilidad. Para esta época el imperio estaba lleno de generales y políticos con ansias al trono imperial, por lo que nunca, excepto por conveniencia, se obedecía a la figura del emperador. Todo era un caos, pero Aecio estaba dispuesto a poner orden a esto. Se encargó de restablecer la autoridad política del emperador, se ganó la lealtad total de sus generales y su ejército. Aquellos usurpadores fueron erradicados y con una mano dura pero justa Aecio parecía haber estabilizado, por lo menos políticamente, al imperio. Tercero, renacimiento de la economía. Se habían hecho muchas cosas ya, pero aún faltaba mucho por hacer.
La pobreza y la ruina económica estaba en niveles nunca antes visto, así que Acio inició un proceso de renacimiento económica. Las monedas romanas perdieron valor debido a la ausencia de material valioso en ellas, por lo que Aecio decretó que las monedas debían ser del material que se suponían que eran hechas, haciendo que la moneda romana pudiera recuperar su valor después de décadas de desvalorización. Pero eso no era todo, Aecio inició un proceso para mejorar la administración imperial, por lo que la corrupción bajó enormemente y la transparencia política se hacía algo más común. Además de mejorar el sistema de recolección de impuestos, por lo que el imperio volvía a tener una fuente constante de ingresos. Esto sumado a una política monetaria y fiscal de gran efectividad hizo que poco a poco la inflación que vivía Roma fuera bajando. Cuarto, reformas militares. El ejército romano estaba formado en su mayoría por bárbaros que no tenían lealtad a Roma o sus generales, era un ejército compuesto por mercenarios dispuestos a venderse al mejor postor. Pero Aecio no dejaría que este modelo siguiera. Roma ahora contaba con una economía un poco mejor, por lo que ahora podía financiarse un mejor ejército. Se disciplinó a todas las legiones imperiales. No se iba a permitir que unos mercenarios sin honor y disciplinas formaran al majestuoso ejército imperial romano. Entre otras cosas, la estructura del ejército volvió a ser la que tuvo en sus años de gloria, por lo que el ejército romano ahora era como el del siglo I y II. Con esta reforma se pudo costear un mejor equipamiento del ejército, un incremento en el número de soldados y lo más importante, se fue perdiendo la dependencia a mercenarios bárbaros o extranjeros para la defensa de Roma. Roma volvía a tener un ejército romano. Quinto, esperanza romana. Sin duda alguna el factor principal que tenía al imperio en una crisis tan profunda era que los mismos romanos ya no se sentían romanos, además el saqueo de Roma en 410 dejó al imperio muy afectado psicológicamente. Pero Aecio al vencer a los hunos trajo una nueva esperanza a Roma y sus habitantes. Aecio hizo especial énfasis en los valores tradicionales romanos, en volver a tener esa identidad perdida por años y años de mestizaje, a hacer que los romanos volvieran a sentirse romanos. Al parecer esta medida fue la que impulsó a Roma a levantarse del suelo. Aecio estaba decidido a recuperar los territorios que Roma había perdido en las últimas décadas a manos de los bárbaros. Así que él mismo se encargó de la reconquista de estos territorios para el imperio. Aquí se encuentran los principales conflictos y guerras durante el proceso de la reconquista imperial. La guerra vándalo-romana fue un conflicto bélico entre el imperio romano y el reino vándalo. En esta guerra se desarrolló en el norte de África, en la antigua provincia de Mauritania, que tenía como objetivo recuperar los territorios perdidos por los romanos a manos vándalas y así recuperar tanto las fuentes de alimentos como las rutas comerciales de gran importancia que pasaban por la zona. La guerra tuvo dos batallas principales, la primera fue la batalla de Caesaría, cerca de la actual Argel, en Argelia, en el año de 455 en la cual los romanos tomaron por sorpresa a las tropas vándalas de la ciudad, por lo que fue una victoria aplastante a los vándalos. Después en 466 los romanos decidieron que era tiempo de tomar a Antigua Cartago. Los romanos marcharon hasta llegar a la ciudad, pero Gensérico, rey vándalo, había sido informado de la derrota sufrida anteriormente y no estaba dispuesto a que fuera así, por lo que reunió un ejército para enfrentarse a los romanos. Después de horas de indecisión la victoria terminó siendo para los romanos, cuando Aecio terminó con la vida del rey vándalo, cosa que causó la retirada de su ejército. Con esta victoria los romanos se hicieron con la ciudad de Cartago y así terminarían el temible reino vándalo. Al ganar esta guerra los romanos volvieron a tener el control de África del Norte, recuperando no solo así una grande y útil provincia, sino también uno de los puntos de conexión más importantes del Mediterráneo, Cartago. Esto permitió a Roma volver a estar entre las potencias mediterráneas.
La reconquista de Hispania fueron un conjunto de dos guerras libradas entre las tribus bárbaras que se habían asentado en la antigua provincia de Hispania y el Imperio Romano. La primera fue la Guerra Suevo-Romana, en la que el imperio se enfrentó a la tribu de los suevos en el norte de Hispania. La segunda fue posiblemente la más decisiva de las dos, la Guerra Romano-Visigoda, guerra en la cual el Imperio Romano se enfrentó al temible reino visigodo. Ambas terminaron siendo victorias para Roma, aunque el coste de ambas fue alto tanto en el factor económico como humano. Estas guerras permitieron que Roma pudiera reunificar la totalidad de la península ibérica, poniendo así fin a décadas de separación en Hispania. Esto también dio a Roma su lugar como dueña absoluta del Mediterráneo occidental. El imperio también se pudo librar de dos amenazas bárbaras, siendo esta vez los suevos y visigodos, siendo este último el rival que más preocupaba a los romanos. La reconquista de Galia fue una guerra librada entre las tribus bárbaras que se habían asentado en la zona de la Galia y el Imperio Romano. La guerra empezó porque los romanos querían ejercer control ejército de la región de Aquitania, ya que ésta se encontraba en manos visigodas, pero los bárbaros asentados en la región vieron esto como una amenaza, por lo cual fueron en guerra contra el imperio. La guerra terminó con victoria para Roma. Estas guerras permitieron al imperio pudiera reunificar todos sus territorios continentales, esto permitió a Roma consolidarse otra vez como dueña absoluta de Europa occidental. El imperio también se pudo librar de otras dos amenazas bárbaras, siendo esta vez los francos y visigodos, siendo este último el rival que más preocupaba a los romanos. Era el año 492, y a pesar de haber recuperado los territorios continentales, el emperador Gaudencio declaró que la obra de su padre no estaría completa sin la reconquista de Britania, para lo cual no solamente modernizó la flota romana, en su mayoría proveniente de los nuevos diques secos de Cartago. La antigua provincia de Britania estaba en manos de los bárbaros, siendo los anglos, jutos y sajones los más peligrosos y quienes habían establecido pequeños feudos. Gaudencio no podía participar en persona, debido a la necesidad de mantener el control en la frontera y por los programas de obras públicas que había puesto en marcha en Roma, que había vuelto a ser la capital, para que la ciudad eterna recuperara su esplendor después del saqueo de los visigodos. La tarea cayó en su hijo Aecio el Menor, quien invadió la isla de Britania con unos 20.000 hombres y consiguió restablecer la antigua provincia, avasallando a los caudillos locales o forzándolos a retirarse más allá del muro Adriano, el cual volvía a ser la frontera oficial para el 514. Sin embargo, Gaudencio no viviría para ver el triunfo de su hijo, pues murió en el 510 y Aecio el Menor tuvo que volver a Roma para su proclamación como emperador Aecio II, solo para regresar a Britania 2 meses después. Eso sería todo. Espero sí que hayan disfrutado el video. Si quieren que haga una segunda parte o que haga otra historia alternativa, hagan que este video alcance las 1000 visitas. Los mapas fueron hechos por mi colega DaikoX, que pondré el enlace de sus traducciones en la descripción. También pondré el enlace de mis novelas. Nos vemos.